ha surgido, ha incrementado el número de personas que dicen no tener religión, que se llaman ateos o agnósticos, 25%. Y las personas que asistían a la iglesia hace 30 años eran 25% de la población, hoy son el 8% en Norteamérica. La iglesia está perdiendo terreno. Como iglesia estamos perdiendo la batalla, y si no tenemos cuidado, no nos vamos a recuperar en esta generación. Dios tiene un propósito. Jesús viene pronto. Y si de algo yo estoy seguro es que Él es fiel a su palabra, pero muchos de nosotros decimos, no, es que la tierra ya está condenada. Nosotros podemos ver en la Biblia que el mundo no va a creer y luego Él va a regresar y nos va a llevar. Y pensamos que la apatía y pensamos que el rechazo del mundo es señal o simboliza que Jesús está a punto de regresar. Pero quiero decirte algo. En la Biblia nosotros vemos que justo antes que Jesús regrese va a haber un avivamiento, un despertar de la iglesia donde un montón de gente se va a salvar y luego Él va a regresar. En la situación que nosotros estamos viviendo ahora no es señal que Él viene pronto, es señal que usted y yo no estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo aquí como iglesia en los Estados Unidos. Y en esta mañana yo no estoy aquí para regañarlos, estoy aquí para animarlos a que cambiemos nuestra actitud, a que nos reenfoquemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos una tarea. Dejemos de estar viendo al prójimo, dejemos de estar viendo la tormenta. Enfoquémonos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como iglesia necesitamos reinstituir el oficio de servir, el oficio de alcanzar, de evangelizar, de discipular. Qué bonito es aprender acerca de Dios, pero más bonito es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es ir por el perdido, predicar por las calles, discipular a los nuevos convertidos, con la ayuda del Espíritu Santo, transformar vidas, enseñarle a personas cómo ellos pueden ser testimonios del poder de Dios. Amén. Pero nos hemos desenfocado. Muchas iglesias, y es parte de los síntomas, por decirlo de esa manera, que estuvimos hablando. La mayoría de las personas en la iglesia nos preocupamos más por lo que yo entiendo, por lo que yo sé, que por lo que estoy enseñando. ¿Sí? En la iglesia de hoy es muy común ver personas que compran diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, programas que te explican contexto y geografía de lo que está pasando en la Biblia. Pero no es tan común que la iglesia esté buscando cómo enseñarle a los nuevos convertidos, cómo discipular a las personas que vienen a la iglesia, cómo cuidar de las viudas, cómo cuidar de los huérfanos, cómo cuidar de las personas que están desamparadas. Y por eso, como consecuencia de eso, la iglesia está en decadencia. Hace unos años atrás, los orfanatorios más efectivos eran producto de un ministerio cristiano. Hoy son producto de una organización con un director de la homosexualidad, del movimiento homosexual. Antes la gente decía, yo no sé si ese hombre es bueno o malo, lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Yo no sé si el pueblo cristiano es bueno o malo, lo que yo sí sé es que antes yo no tenía casa y ahora tengo. Antes yo no tenía ropa, pero ahora tengo. La iglesia me lo proveyó, la iglesia me cuidó. Cuando mi mamá y mi papá se murieron, la iglesia me cuidó. Cuando mi esposo se fue con el Señor, la iglesia me cuidó. Hoy en día es difícil encontrar ese tipo de atención en la iglesia. Por eso la iglesia está en decadencia.
Por eso la iglesia ha perdido su impacto en la tierra. Y usted y yo no vamos a ser de esos. Usted y yo vamos a ser personas que nos mantenemos enfocados en la misión por la cual el Señor nos ha puesto aquí en la tierra. Hoy en día es muy fácil escuchar. Yo no sé si ser homosexual es bueno o malo, y lo que yo sí sé es que cuando yo no tenía techo, ellos me dieron techo. Yo no sé si ser homosexual es bueno o malo, pero cuando yo estaba en necesidad, ellos me amaron tal y como yo soy. Y nos preguntamos por qué la iglesia está perdiendo terreno, por qué la iglesia de Jesucristo está perdiendo impacto. Es porque nos hemos desenfocado. No estamos en la iglesia. Hemos puesto la vista en cosas que no nos importan. Hemos puesto la vista en cómo hemos sido heridos, en vez de poner la vista en cómo me puedo recuperar. Mira, si pudieras encontrar una iglesia perfecta, no existe, pero si la pudieras encontrar, el momento que tú o yo llegaríamos a esa iglesia, dejaría de ser la iglesia perfecta. Yo no entiendo por qué tanta gente se sorprende cuando es herida en la iglesia. No te estoy diciendo que no te duela cuando la gente te hiere en la iglesia. Lo que te estoy diciendo es que no te sorprenda. Espéralo, estás trabajando con seres humanos igual que tú. No condenes a los hermanos que pecan diferente que tú. No nos enfoquemos en los pecados de otra persona, porque al fin el pecado de esa persona solo es diferente que el mío. ¿Por qué agarrarnos de las fallas de otra persona como excusa para yo no servir? Nos desenfocamos de lo que hemos sido llamados a hacer y nos enfocamos en cosas que son de menos importancia. Dios te ha dado una habilidad, Dios te ha dotado con dones para que los uses como servicio acá en su casa. Si Dios te ha llamado como maestro, asegúrate que estás enseñando. Si Dios te ha dado un don con los niños, asegúrate que estás sirviendo con los niños. Si Dios te ha dado un don de hospitalidad, asegúrate que estás como en el equipo de los servidores, de los ujieres. Si Dios te ha dado un don de arte, asegúrate que tu iglesia está llena de fotos que simbolizan el amor del Padre Celestial. Si Dios te ha dado el don de danzar, asegúrate que en los programas navideños de Día de las Madres, tú estás usando tu talento para honrar a Dios. No te desenfoques, es que no les gusta cómo danzo, es que no les gusta cómo pinto. No te desenfoques. Tú no estás aquí por mí, tú no has sido dotado por complacer a los hermanos, tú has sido dotado por Dios. Amén, gloria a Dios. No te desenfoques. Asegúrate que tú estás en el puesto por el cual Dios te ha dotado. Amén. Enfócate. Cuando usted y yo nos mantenemos enfocados, cuando usted y yo mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos hacer lo que Pedro estaba haciendo, caminando sobre el agua. Los del barco lo criticaron por lo que dijo, casi seguro, porque ellos eran personas decentes, no como Pedro, aventado, ¿verdad? Ay, eso no es propio. ¿Cómo le va a decir eso al maestro? ¿Quién se cree él? Pero Jesús le dijo, ven, si de verdad lo crees, dale. Y caminar sobre el agua no es algo que Pedro podía hacer naturalmente por sí solo. Así que ustedes tienen que estar seguros que al acto de fe de Pedro, Jesús respondió con una intervención divina. Pedro no podía caminar sobre el agua por sí solo, pero en esta historia yo veo que porque él se mantuvo enfocado con sus ojos en Jesús, pudo hacer cosas que él no podía hacer. A los del barco los dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Jesús. Cuando nosotros nos desenfocamos, una segunda cosa ocurre. Usted y yo
permitimos que el enemigo nos desenfoque, y al nosotros desenfocamos, empezamos a perder nuestro propósito. Cuando me desenfoco, pierdo mi propósito. El propósito por el cual tú has sido creado, ¿quién te lo dio? Dios, el Señor Jesús. Cuando yo quito mi vista de Él, pierdo mi propósito. Y como perdí mi propósito en Él, yo empiezo a buscar otro propósito. Propósito es para lo que yo fui creado. Propósito es para lo que yo fui creado. Tú y yo tenemos una asignación aquí en la tierra dada a nosotros por Dios. El momento que el enemigo logra que yo me desenfoque, yo pierdo mi propósito. Y como pierdo mi propósito, empiezo a buscar uno. Empiezo a excusar por qué estoy haciendo algo diferente y por qué no estás enseñando en el ministerio de niños. No, es que fíjate que el trabajo y que no puedo ahorita porque usted métale ahí lo que quiera. No, es que los hermanos no saben cómo hacerlo, no saben apreciar. Cuando me desenfoco, yo pierdo mi propósito. Y las cosas que debo de estar haciendo ya no hacen sentido que las haga. No, ¿cómo va a ser? Si el pastor ahí no te aprecia, ¿cómo vas a tú estar trabajando con él? No, tú mejor sienta, evita. Esta palabra, evita. No, mi hermano, usted no se desenfoque, porque al desenfocarse usted pierde su propósito. Mi propósito es para lo cual yo he sido creado para hacer. Cuando pierdo mi propósito, empiezo a hacer cosas que no debo estar haciendo, porque estoy buscando otro propósito. Si me desenfoqué de Jesús, quien es el que me da mi propósito, tengo mi vista enfocada en otra cosa. Puede ser que me desenfoqué de Jesús y me empecé a enfocar en mí mismo. Mi bienestar, mi placer, mi satisfacción, a cuidar mis sentimientos, a cuidar mis sueños, a cuidar mis deseos. Hasta cierto punto es un tipo de idolatría, ¿no? Y dice la Biblia que el pecado de idolatría es como pecado de brujería, ¿no? Ay, Señor, líbranos. A veces nos desenfocamos de Jesús y nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. ¿Y desde cuándo soy yo más importante que Jesús para mí? ¿Desde cuándo? Desde que me desenfoqué. Desde que empecé a ver cosas que no tenía que estar viendo. A veces nos enfocamos en la esposa. A veces nos enfocamos en el trabajo. A veces nos enfocamos en el ministerio. ¿Es posible yo desenfocarme de Jesús por estar enfocándome en el ministerio como su pastor? Es posible. Y yo me tengo que cuidar de esto. Es posible de yo enfocarme de los programas, del calendario, del discipulado, de todo, y olvidarme de Él. Y déjeme decirle, yo puedo invertir horas y horas planificando como iglesia, cómo vamos a salir de un momento difícil. Pero a menos que yo tenga mi vista enfocada en Jesús, yo no soy exitoso en lo que estoy haciendo. Necesito aprender a mantenerme enfocado para que entonces mi propósito sea cumplido. A veces nosotros nos encontramos haciendo cosas o no haciendo cosas que debíamos estar haciendo porque hemos perdido nuestro propósito. Si te encuentras en un lugar donde tú sabes que no deberías de estar, perdiste tu propósito. Si no estás haciendo algo que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer, es porque has perdido tu propósito.
y estás buscando otro. A lo mejor has encontrado otro, pero no es el que Dios te ha dado. Y perdiste tu propósito porque perdiste tu enfoque. ¿Y qué pasa cuando yo pierdo mi propósito? ¿Qué pasa cuando yo dejo de hacer lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer cosas que no debo de hacer? Pierdo mi enfoque y como consecuencia yo pierdo mi propósito. Y pierdo mi propósito y como consecuencia pierdo mi impacto. Si pierdo mi enfoque, como consecuencia pierdo mi propósito. Y si pierdo mi propósito, como consecuencia, yo pierdo mi impacto. Yo he escuchado siervos de Dios decir, no, hermano, es que no sé cómo hacerle, de verdad. Estoy trabado. Como que no estoy viendo los frutos que me gustaría ver. No estoy obteniendo los resultados que quisiera obtener. Hemos perdido nuestro impacto. Las estadísticas de la iglesia de hoy lo verifican. Como iglesia hemos perdido nuestro impacto. Mi enfoque es donde tengo mis ojos. Mi propósito es lo que he sido llamado a hacer. Mi impacto es la respuesta que yo causo en los demás. La respuesta que yo causo en los demás. ¿Cómo sé yo cuál debe ser el impacto que yo tenga en la tierra? Mirando la vida de Jesús. Yo debo de estar impactando mi comunidad, impactando mi ciudad, impactando el mundo de la manera que Jesús lo hizo. No en la cruz del Calvario. Usted y yo no podemos hacer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero yo quiero que usted entienda algo acerca de la vida de Jesús. Jesús vino de bebé, creció, vivió entre nosotros con un propósito. Y era para ser ejemplo a usted y a mí. Jesús no solo vino a la tierra para morir. Si su único propósito de venir a la tierra era para morir, Él hubiera venido a la tierra ya adulto, muere en la cruz, paga el precio del pecado y se regresa al cielo. Pero la venida de Jesús no solo fue para cumplir con la paga del pecado. Jesús vino a esta tierra para darnos un ejemplo para nosotros seguir. Jesús no se tenía que bautizar. ¿Por qué lo hizo? Para ser ejemplo. Jesús no tenía que venir como niño y crecer. ¿Por qué lo hizo? Para que nosotros tuviéramos un vivo ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo sé yo cuál debe ser mi impacto aquí en la tierra? Viendo la vida de Jesús. Pero si usted tomara el tiempo esta mañana para evaluar cuál ha sido su impacto en su comunidad, en su familia, pues cuál ha sido su impacto en su familia, tristemente muchos de nosotros tendremos que decir, no, la verdad es que, perdóname, Señor. ¿Y por qué es que no tenemos el impacto que deberíamos tener? ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestro propósito. No estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Y por qué no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo? Porque nos hemos desenfocado. Pedro se empezó a hundir. Pedro fracasó por unos momentos cuando se desenfocó. Él tenía que estar viendo a Jesús. Tenía que estar viendo a Jesús cuando salió de esa barca. Y siempre y cuando sus ojos hubieran estado puestos en Jesús, Él estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. ¿Sabe qué es? Tomando pasos. Con sus ojos fijos en Jesús, Él tomaba pasos hacia donde estaba Jesús. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a Pedro? Se lo explico. Pedro tenía los ojos en Jesús y tomaba pasos. Cuando se dio cuenta de la tormenta, ¿qué dejó de hacer? Dejó de caminar. Se paró.
dejó de hacer lo que tenía que estar haciendo. En tu vida a lo mejor dejaste de orar, a lo mejor dejaste de leer la Biblia, a lo mejor dejaste de enseñar, a lo mejor dejaste de servir en los sugieres, a lo mejor dejaste las clases de la escuela dominical, a lo mejor dejaste de venir a la iglesia. Cuando se desenfocó, él dejó de hacer lo que tenía que estar haciendo. Se desenfocó y perdió su propósito. Y cuando dejó de estar haciendo lo que tenía que estar haciendo, se empezó a hundir. Y ahí fue donde perdió su impacto. Pedro estaba en la situación que todos los demás en el barco hubieran estado. Si ellos se salen del barco, ellos se hunden. Este está haciendo lo mismo que yo hubiera hecho. Perdió su impacto. A veces nosotros en la vida hemos perdido nuestro impacto porque cometimos el mismo error que Pedro cometió. Dejamos de caminar. En medio de la tormenta, en medio de la duda, él seguía caminando. Aunque a veces tomaba sacrificio, él seguía caminando. Aunque la gente no lo apreciara, él seguía caminando. Aunque los otros lo criticaban, él seguía caminando. ¿Por qué? Porque su enfoque no estaba en la crítica. Su enfoque no estaba en el aprecio. Su enfoque estaba en Jesús. Qué interesante. Mi impacto es la respuesta que yo causo en las demás personas. Si hoy yo te preguntara, ¿estás impactando a tu comunidad? ¿Estás impactando a tu familia? ¿Estás impactando en tu iglesia? ¿Estás impactando el mundo? ¿Cuál sería tu respuesta? Respóndete a tú mismo, no me la digas eso, respóndete a tú mismo. ¿Cuál es tu impacto hoy? No me digas tu impacto hace años. Esta iglesia hace años estaba impactando esta comunidad. ¿Qué nos pasó? No sé, porque no es necesariamente el edificio de la Iglesia Biblia Abierta Hialeah, esta congregación. Usted y yo somos esta iglesia, usted y yo. Para nosotros poder ver la gloria de Dios derramada en esta ciudad, en esta comunidad, usted y yo necesitamos impactar a esta comunidad. ¿Y cómo usted y yo vamos a impactar a esta comunidad? Haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, cumpliendo nuestro propósito. ¿Y cómo es que usted y yo vamos a cumplir nuestro propósito? Manteniéndonos enfocados en lo que importa, olvidándonos de las malas mañas de los hermanos, no dejando que nos afecten. Y no le estoy diciendo de convertirnos en una iglesia que tolera todo, tampoco, es mentira del diablo. Mentira del diablo. Nosotros somos iglesia que tenemos nuestros principios con base bíblica. Y si algo está pasando que no debe de estar pasando, el liderazgo que está puesto por Dios se va a encargar de ese problema. Si Dios te ha puesto como cabeza de un ministerio, asegúrate que tú estás corrigiendo las cosas que necesitan corregirse. Pero si tú estás ministrando en un ministerio y ves que otra cosa está pasando en otro lado, no lo uses como excusa para no hacer lo que tienes que estar haciendo, pues. Es que esa hermana me cae mal. Aprendamos a mantenernos enfocados. Por si usted no lo sabía, nuestra iglesia tiene una visión. A los que vinieron a la reunión de liderazgo el sábado, yo se las repartí. ¿Podrá alguien decirme de memoria cuál es la visión de esta iglesia? Le regalo un chocolate si me lo dice. Ahí vamos, ahí vamos. Lo estoy escuchando un poquito por ahí. Nuestra visión es una declaración que el pastor David la tenía acá en la iglesia. No sé si antes del pastor Cajigas irse con el Señor la puso, pero esta declaración no la traje yo de mi cabeza. Esta declaración es de esta iglesia. Yo vine y abracé esta visión. La visión de la primera iglesia hispana de la Biblia Abierta en Hialeah
Dice, nosotros queremos impactar nuestra comunidad y el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Esa es la visión de esta casa. Repítala conmigo. Impactar a nuestra comunidad y el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Otra vez, impactar nuestra comunidad y el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Por eso existimos nosotros acá. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Impactar nuestra comunidad. Pero yo no puedo impactar mi comunidad si no entiendo mi propósito. Yo no puedo entender mi propósito si no estoy enfocado en lo correcto. ¿Cómo yo sé que estoy haciendo lo que debo de estar haciendo? Dios te ha dado dones. Dios te ha dado habilidades. Asegúrate que las estás usando. Dios te provee de oportunidades en la tienda, en la escuela, en el trabajo. Asegúrate que las estás aprovechando. Alguien hizo una pregunta muy interesante una vez. Dijeron, si hoy en día el cristianismo fuera criminalizado, en otras palabras, si hoy en día el cristianismo se volviera una práctica ilegal y te arrestaran a ti, ¿hubiera suficiente evidencia en tu vida para condenarte? ¿Para encontrarte culpable? Si hoy en día el cristianismo se volviera una práctica ilegal y a ti te arrestaran, después de investigar tu vida, ¿hubiera suficiente evidencia para encontrarte culpable de serlo? Porque acuérdate que ser cristiano no es lo que no hace. Muchos de nosotros, yo no puedo tomar, yo soy cristiano. No, yo no puedo mentir, yo soy cristiano. Yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Y a veces conectamos el cristianismo con todo lo que yo no puedo hacer. Pero déjeme decirle, la lista de lo que debemos hacer es mucho más grande que la lista de lo que no debemos hacer. Así que no se me enfoque en todo lo que usted no hace por ser cristiano. Eso es lo de menos. Si nosotros estamos tan ocupados haciendo lo que debemos estar haciendo, no vamos a tener tiempo para hacer cosas que no debemos estar haciendo. Iglesia, es increíble la cantidad de divorcio en la iglesia, la cantidad de infidelidad en la iglesia, la cantidad de situaciones o casos de abuso verbal, sexual, mental en familias de la iglesia. Es increíble. Estamos impactando al mundo, pero de una manera negativa. Dios no quiere que tu matrimonio se quiebre. Dios no quiere que tú experimentes lo que es una infidelidad. Dios no quiere que tus hijos sufran de abusos mentales. Eso no es el propósito de Dios. Ese no es el impacto que Dios quiere que como iglesia nosotros causemos. Pero ¿por qué está pasando? Porque ese impacto es producto de un propósito que fue sustituido en nuestra vida. El impacto que nosotros como iglesia hoy experimentamos es producto de un propósito que el enemigo nos dio. Estamos haciendo cosas que el enemigo nos mintió y nos dijo, esto es lo que tenés que hacer. No tenés que ser fanático, no, eso es demasiado. Estamos llevando a cabo un propósito que no es el nuestro. ¿Por qué? Porque perdimos nuestro enfoque. Si hoy alguien investigara tu vida, hubiera suficiente evidencia para encontrarte culpable de ser cristiano. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos recuerda. Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2.
¿Puestos los ojos en quién? Puestos los ojos en Jesús. Asegúrese. Asegúrese que sus ojos no se desvían. Por nada en el mundo que sus ojos se desvíen. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En otras palabras, hizo lo que tenía que hacer. Si de alguien podemos nosotros copiar el ejemplo, es de Jesús, porque no importó qué tan horrible hubiera sido su asignación. Si tú me dices, pastor, es que a mí me rechazaron, es que a mí me criticaron, ¿te trataron como trataron a Jesús en la cruz? No, entonces ¿por qué deja de hacer lo que estás haciendo, pues? Si Jesús no lo usó como excusa para dejar de hacer lo que él tenía que hacer. Dice, delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Hizo lo que tenía que hacer, porque su enfoque estaba en lo correcto. Y el versículo termina diciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere hablar de impacto, quiere hablar de un choque impresionante. Cuando el enemigo pensó que lo había derrotado, él obtuvo el lugar a la diestra de Dios Padre, donde intercede por usted y por mí. Ese es el impacto de Jesús. ¿Cuál es tu impacto? ¿A qué te ha llamado Dios a impactar? La definición de impacto es un choque violento de una cosa en movimiento contra otra. Es un choque violento, algo que llama la atención de algo especialmente en movimiento. Tienes que estar haciendo algo. Tú no puedes impactar a menos que estés haciendo algo. Yo no puedo tener impacto si no estoy cumpliendo mi propósito. El diccionario dice especialmente cuando se refiere a un proyectil en un blanco. Hay un blanco para ti. Hay un blanco para mi vida que ha sido puesto en ese lugar por Dios. Y nosotros necesitamos asegurarnos que causamos el impacto que Dios nos ha llamado a causar. Pero solo lo podemos hacer si mantenemos